¿Alguna vez has tenido la sensación de estar despierto mientras todo a tu alrededor parece funcionar en automático? Como si caminaras por una ciudad llena de luces, voces y movimiento, pero por dentro hubiera una quietud incómoda, un vacío que nadie más parece notar. Tal vez te ha pasado frente al espejo, en un momento de honestidad brutal, cuando una pregunta incómoda aparece sin avisar. ¿Estoy más lejos del mundo de lo que debería estarlo? Nietzsche advirtió algo inquietante. Quien se enfrenta demasiado tiempo a los monstruos corre el riesgo de convertirse en uno, y quien fija la mirada en el abismo termina siendo observado por él. Pero rara vez nos preguntamos qué ocurre si ese abismo no es violencia ni caos, sino algo mucho más silencioso. La experiencia de estar a solas con uno mismo en un mundo que no sabe qué hacer con el silencio. Vivimos en una época que exige presencia constante. Estar disponibles, visibles, activos. Sonreír para la cámara, responder rápido, opinar de todo. Una sociedad que celebra la extroversión como virtud suprema y observa con sospecha a quien necesita pausa. Se premia la respuesta inmediata, pero se castiga la reflexión. Se admira la voz fuerte, pero se ignora la profundidad de la escucha. Y para quienes necesitan tomar aire antes de entrar en la multitud, el mundo puede sentirse como un espacio hostil, saturado, agotador. En medio de ese ruido permanente, es fácil empezar a preguntarse si hay algo defectuoso en uno mismo, como si no encajar fuera una falla personal y no una diferencia de frecuencia. Tal vez no estás roto, tal vez solo percibes cosas que otros aprendieron a bloquear para sobrevivir. Este mensaje no está pensado para quienes se sienten cómodos en el bullicio. Es para ti, que te sientes fuera de lugar en las reuniones sociales. Para ti, que encuentras más refugio en el sonido de las páginas de un libro que en la música alta de una fiesta. Para ti, que alguna vez dudaste si tu manera de estar en el mundo es un error o una invitación a algo más profundo. Hoy vamos a adentrarnos en los corredores sombríos de la soledad, no para tratarla como enemiga, sino como mensajera. Vamos a hablar de los riesgos invisibles que aparecen cuando el aislamiento deja de ser descanso y comienza a disfrazarse de desesperanza. Y sobre todo, vamos a intentar comprender en qué momento estar solo es un refugio necesario y cuándo se convierte en una cárcel silenciosa para el alma. No será una conversación ligera, pero quizás sea una conversación necesaria. Imagina la escena. Estás en una sala llena de gente. Hay risas, conversaciones cruzadas, vasos chocando, voces que se superponen. Todo indica que deberías sentirte acompañado. Y sin embargo, dentro de ti hay un vacío tan intenso que casi duele. Es curioso cómo el silencio más ensordecedor no aparece cuando nadie habla, sino cuando nadie escucha. Dices algo. Alguien responde con cortesía. Otro desvía la conversación. Alguien más asiente sin realmente estar ahí. De pronto te das cuenta de que estás presente solo por formalidad. Tu cuerpo ocupa un espacio, pero tu esencia está en otro lugar. Es ahí cuando la soledad deja de ser un asunto de ubicación y se transforma en una experiencia existencial. La soledad de quien está rodeado de personas, pero desconectado de cualquier vínculo real, es especialmente cruel porque pasa desapercibida. No genera alarma, no despierta preocupación. Nadie aplaude, nadie pregunta, nadie interviene. Y por eso mismo, nadie ayuda. ¿Has intentado alguna vez explicar esto? Tratar de poner en palabras que la cercanía física no llena el vacío emocional. A menudo la respuesta es incomodidad. Te dicen que salgas más, que conozcas gente nueva, que te apuntes a alguna actividad, que mantengas la mente ocupada. Pero lo que pesa no es la falta de estímulos, sino la ausencia de sentido en los estímulos que te ofrecen. Y entonces llega la contradicción. No detestas a las personas, no deseas aislarte del mundo por completo. Simplemente no encajas, no sabes fingir entusiasmo por conversaciones que sientes huecas. No puedes sostener una sonrisa mientras por dentro tu mente se cuestiona todo. No sabes cómo actuar en este escenario social sin sacrificar partes importantes de ti mismo. Así comienza el alejamiento. No por rencor, sino por supervivencia. Porque fingir una versión sociable cuando tu interior está exhausto es una forma lenta de autodestrucción. Camus escribió sobre un hombre incapaz de llorar en el funeral de su madre, y el mundo lo llamó monstruo. Pero, ¿y si simplemente sentía de otra manera?
¿Y si su dolor era tan profundo que no encontraba una salida reconocible? El mundo rara vez sabe cómo tratar a quien siente distinto. Todo parece diseñado para quienes prosperan en el intercambio constante. Espacios abiertos, oficinas ruidosas, convivencias obligatorias. Incluso pedir ayuda requiere atravesar filas, miradas, palabras con desconocidos. Y cuando dices que prefieres estar solo, muchos asumen que algo anda mal contigo. Es como si el silencio fuera visto como un síntoma que necesita corrección. Pero, ¿y si el silencio fuera en realidad una señal? Un pedido de espacio, de autenticidad, de aire. Algunas personas necesitan ruido para sentirse vivas, otras necesitan silencio para recordar que lo están. Sin embargo, aquí aparece un peligro sutil. Cuando empiezas a alejarte de todo lo que no te comprende, también reduces la posibilidad de ser comprendido. Es una paradoja dolorosa. Te escondes para protegerte, pero esa retirada te vuelve invisible. Y así se forma el ciclo. Te alejas, nadie lo nota. Eso refuerza la idea de que no importas. Entonces te alejas un poco más. Con el tiempo, ya no solo estás solo, te conviertes en un ausente emocional. El dolor no es únicamente la soledad, sino la obligación de fingir normalidad mientras todo por dentro se desmorona. Sonreír en eventos, responder todo bien cuando no lo está, sostener una imagen funcional mientras el interior se quiebra. Ese esfuerzo constante agota y a veces empieza a parecer más sencillo desaparecer. No físicamente, sino emocionalmente. Dejas de intentar, dejas de explicar, dejas de esperar algo de los demás. Te cierras. Y ahí reside el riesgo. La soledad que comenzó como un escudo puede transformarse en una prisión. Y cuanto más tiempo pasa, más fácil es olvidar dónde quedó la llave. Porque mientras más distante estás del mundo, más extraño se vuelve todo lo que tiene que ver con la conexión humana. La soledad empieza a modificarte. Al principio es calma, luego se vuelve juicio. Empiezas a mirar a los demás con desconfianza, con dureza, con la sensación de que nadie podrá entenderte jamás. Es en ese punto cuando la soledad deja de protegerte y comienza a condenarte. Algo dentro de ti se apaga sin hacer ruido. Pero hay algo importante. Darte cuenta de esto ya es una señal de que algo sigue vivo en ti. Al comienzo, alejarse se siente como una decisión inteligente, casi como un acto de lucidez. No es rechazo al mundo, es autoprotección. Solo buscas tranquilidad, distancia de la obligación de sonreír cuando por dentro estás hecho pedazos, lejos de charlas que se repiten como rituales vacíos, lejos de la presión constante de tener que explicarte, justificarte, traducirte para que otros no se incomoden con tu forma de ser. Y en ese retiro hay alivio. Es como quitarse una armadura que ya no protege, solo pesa. Por fin el cuerpo descansa. Por fin la mente baja la guardia. En la quietud del cuarto, en la calma de la soledad, algo dentro de ti empieza a acomodarse. Vuelves a escucharte sin interferencias. Recuerdas quién eras antes de intentar encajar, antes de adaptarte tanto que casi te pierdes. Y entonces aparece una idea peligrosa y reconfortante al mismo tiempo. Tal vez aquí es donde pertenezco. Pero existe una frontera invisible entre el retiro consciente y el exilio emocional. Y cruzarla es más fácil de lo que parece. Sin darte cuenta, lo que empezó como elección se convierte en hábito. Lo que era protección se levanta como un muro. Primero evitas, luego te incomoda, después temes, hasta que un día simplemente te rindes. Te rindes a explicar quién eres. Te rindes a intentar ser entendido. Te rindes a creer que alguien podría verte sin distorsionar tu esencia. Y lo más peligroso de todo es esto. Empiezas a convencerte de que estar solo es siempre mejor. Incluso cuando el pecho se aprieta. Incluso cuando el silencio ya no calma, sino que pesa. La huida se convierte en prisión no cuando te escondes de los demás, sino cuando comienzas a esconderte de ti mismo. Dejas de extrañar. No porque ya no sientas, sino porque te acostumbras a la ausencia. Y esa costumbre duele de una forma distinta. No es un dolor agudo, es un entumecimiento, como si el alma perdiera sensibilidad. Aquí habita uno de los engaños más grandes. Confundir anestesia con fortaleza. Empiezas a creer que no necesitar a nadie es madurez, que no importarte es sabiduría, que ser una isla es evolución, pero no lo es.
En la mayoría de los casos, es miedo. Miedo a volver a salir herido. Miedo a confiar y que te decepcionen. Miedo a mostrarte y que te rechacen. Entonces empiezas a romantizar esa distancia. Estoy mejor solo. No necesito a nadie. Los demás son superficiales. Y sí, puede que sientas más. Puede que pienses más profundo. Puede que el mundo te resulte ruidoso, acelerado, agotador. Pero ten cuidado, porque el orgullo a veces se disfraza de lucidez, cuando en realidad está cubriendo una herida abierta. Es fácil confundir distancia con dignidad, cuando muchas veces la distancia es solo una renuncia bien maquillada. Elegir el silencio no siempre es amor por la paz. A veces es miedo al caos emocional que implica el encuentro. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, y quien mira hacia adentro despierta. Pero también advertía algo crucial. Cuando la introspección se transforma en huida del mundo, nace la sombra. Y esa sombra no aparece de golpe. Se filtra lentamente. Empiezas a interpretar gestos neutros como amenazas. Lees ironía donde hay torpeza. Sospechas desprecio donde solo hay distracción. Tu mente intenta protegerte, pero en lugar de cuidarte, te encierra. El aislamiento comienza a alimentar una narrativa peligrosa. La idea de que eres incomprensible, intocable, irreparable. Construyes castillos mentales donde gobiernas solo. Desde ahí arriba todo parece pequeño, lejano, hostil. Pero cada piedra de ese castillo está hecha de decepciones no resueltas. Cada muro, de rencores acumulados. La huida ya no es refugio, es condena. Y aquí hay algo que casi nadie dice sobre las prisiones emocionales. No necesitan barrotes. Basta con creer que salir es imposible. Así nace el autoexilio. No impuesto por otros, sino elegido, sostenido y justificado por uno mismo. Porque parece más seguro, porque parece más fácil, porque parece inevitable. Pero no lo es. No naciste para vivir en esa cueva. Solo necesitabas tiempo, descanso, reordenarte. El problema es que pasar demasiado tiempo en la oscuridad hace que olvides que existe la luz. Y a veces, el primer paso para salir no es abrir la puerta, sino recordar que fuiste tú quien la construyó. Al inicio, el silencio se siente seguro. Es el espacio donde tu voz se escucha clara, sin interferencias. Pero cuando ese silencio se prolonga demasiado, empieza a deformarse. Una mente sin contraste comienza a crear monstruos con fragmentos mal resueltos del pasado. Lo que era reflexión se convierte en rumiación. Lo que era introspección se transforma en paranoia. Empiezas a repasar conversaciones antiguas, momentos en los que te sentiste ignorado, miradas que interpretaste como juicio, mensajes que nunca recibieron respuesta. Y con todo eso empiezas a tejer una teoría. Ya no se trata de una persona en particular. Se trata de las personas. No les importa. Son superficiales. No entienden. Esa creencia no nace de la realidad completa, sino del dolor acumulado. La mente busca patrones. Siempre lo hace. Y cuando está herida, solo encuentra patrones que confirman la herida. A esto se le llama sesgo de confirmación. Si crees que la gente es fría, pasarás por alto los gestos de amabilidad. Si crees que no importas, filtrarás cualquier señal que contradiga esa idea. Sin notarlo, empiezas a habitar un mundo interno deformado, un lugar donde todos son indiferentes, y tú eres el único que ve con claridad. Es tentador, porque si el problema está afuera, no tienes que tocar tus propias grietas, no tienes que admitir que extrañas, no tienes que aceptar que aún deseas conexión. Ahí nace el orgullo oscuro de la soledad. Soy distinto, soy más profundo. Este mundo no está hecho para mí. Pero cuidado, toda sensación de superioridad suele ser una defensa contra el dolor de sentirse pequeño o no elegido. Te repites que estás mejor solo, pero en la noche el pecho se cierra. Te mientes como alguien que dice tener el control mientras por dentro se ahoga. Y hay algo más peligroso aún. Existen espacios que alimentan este dolor. Lugares donde personas heridas se reúnen no para sanar, sino para validar el rencor. Comunidades donde el resentimiento se convierte en identidad compartida. Ahí surge la radicalización emocional. Gente que se une para odiar al mundo, para confirmar que ellos son los únicos lúcidos,
Así nacen los extremismos, la misantropía, el fanatismo. Todos tienen algo en común. Un día solo querían ser escuchados, pero en lugar de encontrar alivio, hallaron espejos que amplificaron su herida. La sombra creció. La soledad dejó de ser silencio. Se volvió discurso. Se volvió arma. Schopenhauer decía que la soledad suele acompañar a los espíritus excepcionales, pero también advertía que cuanto más se percibe lo que otros no ven, más difícil resulta pertenecer. Y esa no pertenencia, si no se cuida, puede transformarse en rabia. Rabia disfrazada de lucidez, de intelectualidad, de yo veo lo que ustedes no. Por eso es tan peligroso pasar demasiado tiempo solo con los propios pensamientos, sin ningún espejo externo, porque sin la mirada del otro, empiezas a creer todo lo que piensas, y no todo pensamiento es verdad. A veces es miedo, a veces es cansancio, a veces es un corazón intentando protegerse de lo que aún no comprende. El problema no es estar solo. El problema comienza cuando en la soledad dejas de buscar y empiezas a juzgar. La mente humana necesita contacto, no para aprobación, sino para perspectiva. Sin ella, todo se oscurece, y en esa oscuridad, incluso el espejo devuelve un reflejo distorsionado. Llega un momento en el que la soledad deja de ser solo una circunstancia y comienza a convertirse en identidad. Ya no es algo que atraviesas, es algo que eres. No solo estás solo, te defines como el solitario. Esa palabra se vuelve una segunda piel, un tatuaje invisible que llevas a todas partes. Y ahí aparece la pregunta que más miedo da formular. ¿Cómo se vuelve de ahí? ¿Cómo se regresa al mundo sin traicionarte? ¿Cómo acercarte a otros sin sentir que te diluyes, que te expones, que te entregas a un entorno que siempre percibiste como superficial o invasivo? La respuesta no es simple, pero tampoco es un callejón sin salida. El primer paso no es forzarte a cambiar, sino comprenderte con honestidad. No necesitas convertirte en alguien ruidoso para volver a conectar. No tienes que reírte de lo que no te causa gracia. No tienes que fingir interés en espacios que te drenan, ni obligarte a encajar en dinámicas donde tu alma se encoge. Lo que necesitas es algo más sutil y más valiente. Autenticidad con estrategia. Eso significa aprender a moverte en el mundo sin ahogarte en él. Elegir con cuidado. Elegir a quién le entregas tu energía. Elegir cuándo decir que sí y cuándo honrar el no sin culpa. Elegir los lugares donde existe una mínima posibilidad de verdad. No se trata de cantidad, se trata de profundidad. Una sola persona con la que puedas ser genuino vale más que decenas de relaciones donde solo actúas un papel. Y sí, esas conexiones existen, pero no se exhiben como productos. No aparecen de inmediato. Se revelan lentamente cuando te permites mostrar partes de tu mundo interno antes de exigir que alguien más lo comprenda por completo. Hay algo profundamente humano en permitirte una vulnerabilidad selectiva. No abrirte a todos, sino a alguien. Ahí es donde nacen los encuentros reales. Esos, donde el silencio compartido no incomoda, sino que descansa. Donde no hace falta llenar cada pausa con palabras porque la presencia ya es suficiente. Pero para llegar a ese punto, hay algo que debes revisar. Tus certezas. No todos son superficiales. No todos son crueles. No todos están esperando decepcionarte. Esa generalización es comprensible, pero también es la barrera que te mantiene lejos. Y tú mereces algo más que vivir resguardado en una fortaleza construida con suposiciones tristes. Volver a acercarte al mundo no implica negar quién eres. Al contrario, implica conocerte tan bien que sepas dónde puedes estar y dónde no. Tal vez eres alguien que escucha más de lo que habla, alguien que necesita pausas, alguien que valora la profundidad y se cansa rápido de la falsedad. Todo eso puede coexistir con una vida donde las conexiones reales aún son posibles. Para eso es necesario romper un mito peligroso. La idea de que una relación solo vale si es perfecta, intensa, profunda desde el primer momento. Como si cada encuentro tuviera que ser revelador o no valiera la pena. A veces un gesto simple es suficiente para empezar. Un saludo honesto. Una conversación breve que no cambia tu vida, pero aligera el día. No necesitas lo épico a diario. Solo necesitas pequeñas dosis de verdad para no morir de hambre emocional. Y aquí aparece algo clave.
Ajustar expectativas no significa renunciar a tu esencia. Significa encontrar equilibrio. Ese punto delicado entre la firmeza de ser quien eres y la flexibilidad de permitir que el otro sea quien es. No todos sabrán leerte. No todos hablarán tu idioma emocional. Y está bien. Eso requiere valentía. La valentía de salir, incluso con miedo. La valentía de intentarlo una vez más después de tantas decepciones. La valentía de aceptar que el mundo no te entenderá por completo. Pero también la valentía de reconocer que, aún así, puede ofrecerte momentos de belleza genuina. Sartre dijo que el infierno son los otros, pero también afirmó que es a través de la mirada del otro que nos reconocemos. En esa contradicción vive una verdad incómoda. Necesitas la soledad para encontrarte, pero necesitas al otro para verte completo. No para que te salve, no para que te defina, sino para recordarte que sigues vivo. Permítete salir de la cueva, aunque sea por instantes. Habla con alguien aunque la voz tiemble. Arriesga la decepción sabiendo que la alternativa es el estancamiento. La vida no está hecha de certezas sólidas, pero es en el desequilibrio donde el alma se expande. Es posible vivir entre dos mundos. Tu mundo interno, rico, profundo, silencioso, y el mundo externo, imperfecto, caótico, pero lleno de posibilidades. No tienes que elegir uno y negar el otro. Solo necesitas aprender a cruzar ese puente sin prisa, sin culpa, y sobre todo, sin perderte. La soledad tiene dos rostros. Uno sana, el otro corroe. Uno es silencio fértil, el otro es eco de abandono. Lo que los diferencia no es el tiempo que pasas solo, sino lo que haces con ese tiempo. Lo que te dices cuando nadie más te escucha. Lo que crees sobre ti mismo cuando no hay testigos. No estás roto por necesitar paz. No eres débil por sentirte agotado después de interactuar. No eres extraño por anhelar profundidad en un mundo que vive en la superficie. Pero tampoco eres invulnerable al riesgo de perderte en tus propias defensas. Porque una mente herida es ingeniosa. Construye castillos para protegerse, pero a veces olvida dejar puertas. Y sin darte cuenta, empiezas a llamar fortaleza a lo que en realidad es miedo. Por eso esta reflexión no es solo una idea más. Es un espejo, para que te mires, para que te reconozcas, para que, tal vez, empieces a abrir una ventana. Si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte algo, y no hace falta que respondas en voz alta. ¿Tu soledad hoy te está cuidando o te está escondiendo? A veces solo nombrar la pregunta ya comienza a mover algo por dentro. Yo sé cómo se siente. Lo sé porque lo viví. Hubo un tiempo en el que evitaba todas las invitaciones. Cancelaba planes a último momento. Decía que estaba cansado, ocupado, distraído. Pero la verdad era otra. Tenía miedo. Miedo de sentirme fuera de lugar. Miedo de no saber qué decir. Miedo de mirar a alguien a los ojos y darme cuenta de que ya no me reconocía. Fue en ese punto bajo donde comprendí algo esencial. El problema no era el mundo. Era la versión de mí mismo que estaba dejando salir. Hoy no soy alguien que se lanza a las multitudes, pero tampoco soy prisionero de mi propio silencio. Encontré personas extrañas, conversaciones honestas, momentos reales. Y ocurrió cuando dejé de intentar encajar. Ahí fue cuando comencé a pertenecer. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por compartir este espacio conmigo. Porque, de algún modo, en este silencio compartido, tal vez nunca habíamos estado tan cerca. Y tal vez este sea el punto más importante de todo este recorrido. Porque después de entender la soledad, de mirarla sin romanticismo y sin demonizarla, queda una verdad incómoda flotando en el aire. Nadie viene a rescatarte de ella. No porque no importes, sino porque hay batallas internas que solo pueden empezar desde dentro. La soledad no desaparece cuando aparece alguien más en tu vida. Desaparece cuando dejas de usarla como escudo contra el miedo. Cuando deja de ser una excusa elegante para no arriesgarte. Cuando te permites habitarla sin convertirla en identidad. Hay personas que pasan toda su vida esperando a alguien que las saque de ese estado. Un amigo perfecto. Una pareja ideal. Una conexión casi mística que haga que todo encaje de golpe. Pero esa espera suele volverse otra forma de encierro. Porque ninguna relación sana nace desde la exigencia de llenar un vacío que uno mismo no ha aprendido a mirar. Conectar no es fusionarse, no es desaparecer en el otro, es coexistir, es compartir el camino sin perder la dirección propia.
Y eso solo es posible cuando te das permiso de ser quien eres sin pedir disculpas por ello. Tal vez siempre serás alguien que necesita silencio. Tal vez las multitudes seguirán cansándote. Tal vez prefieras conversaciones largas con pocas personas en lugar de muchas interacciones superficiales. Nada de eso es un defecto. Es una forma de estar en el mundo. Pero esa forma no tiene por qué ser una jaula. La clave no está en volverte a alguien distinto, sino en dejar de esconderte detrás de tus heridas, en permitirte pequeñas aperturas, microgestos, intentos modestos, no para cambiar tu esencia, sino para evitar que se endurezca, porque hay algo que casi nunca se dice: la soledad prolongada no solo duele, también endurece, te vuelve más rígido, más suspicaz, menos dispuesto a creer, y cuando eso ocurre, incluso las buenas intenciones te parecen amenazas, no porque lo sean, sino porque llevas demasiado tiempo en modo defensa. Salir de ahí no es un acto heroico, es un proceso silencioso, a veces incómodo, a veces torpe, hecho de pasos pequeños y retrocesos, de días en los que te atreves y días en los que vuelves a cerrarte. Y eso también está bien. No se trata de forzarte a confiar ciegamente, se trata de no condenarte a desconfiar de todo, de dejar un margen, un espacio donde lo inesperado pueda ocurrir, donde alguien pueda sorprenderte, incluso de forma mínima. Tal vez una conversación casual que resulta más honesta de lo esperado. Tal vez un silencio compartido que no pesa. Tal vez descubrir que no estás tan solo como creías, sino simplemente rodeado de personas que hablan un idioma emocional distinto al tuyo. Y si algo de todo esto resuena contigo, si en algún punto sentiste que estas palabras describían algo que no habías logrado nombrar, tómate un momento, no para juzgarte, sino para reconocerte, porque comprenderse es el primer gesto de cuidado real. La soledad no es el enemigo es convertirla en trinchera permanente, usarla para no sentir, para no intentar, para no arriesgar. Cuando eso ocurre, ya no te protege, te reduce. Tú no estás hecho para vivir encerrado en tu cabeza, tampoco para diluirte en el ruido del mundo. Estás hecho para moverte entre ambos espacios, para entrar y salir, para descansar en el silencio, y cuando sea posible, volver a tocar la vida. Y antes de terminar, déjame dejarte con una última pregunta. No es para responder ahora, ni aquí. Es para llevarla contigo. Cuando vuelvas a elegir estar solo, pregúntate con honestidad: ¿estoy eligiendo paz o estoy evitando el riesgo de sentir? A veces esa pregunta incomoda, pero también aclara. No tienes que cambiar hoy. No tienes que abrirte de golpe. No tienes que demostrar nada. Basta con no cerrar todas las puertas. Basta con recordar que, incluso después de tanto silencio, sigues siendo capaz de conectar. Y si llegaste hasta aquí, si te quedaste escuchando hasta el final, tal vez no fue casualidad. Tal vez una parte de ti todavía cree que es posible algo distinto, que no todo está perdido, que aún hay espacio para encuentros reales, incluso si son pocos. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Gracias por permitir que estas palabras te acompañen un momento. Y ahora, cuando esta voz se apague, quédate un instante en silencio, no para huir del mundo, sino para decidir cómo quieres volver a él. Buena travesía. Tal vez ahora lo notes. No fue solo un texto sobre la soledad, fue un recorrido, un descenso y un regreso, porque entender la soledad no es aprender a huir de ella, sino aprender a escuchar lo que intenta decirte antes de que se vuelva ruido interno. La soledad aparece cuando algo dentro de ti necesita atención. A veces pide descanso, a veces pide verdad, a veces pide límites, pero cuando se prolonga demasiado, deja de ser mensaje y empieza a convertirse en eco, y vivir rodeado de ecos termina distorsionando incluso la propia voz. No estás fallando por necesitar distancia, no estás equivocado por cansarte del mundo. Hay almas que sienten con más intensidad, que procesan más profundo, que no saben moverse en la superficie sin sentirse vacías. Eso no es debilidad, es sensibilidad. Pero toda sensibilidad necesita equilibrio, porque cuando no encuentra salida, se vuelve carga. La trampa está en creer que aislarse es la única forma de protegerse. Lo parece. Al principio duele menos, exige menos, pero a largo plazo cobra un precio silencioso.
te desconecta de la posibilidad de ser visto tal como eres. Y aunque no lo admitas, ser visto importa, no para ser aprobado, sino para no desaparecer de ti mismo. El ser humano no está hecho para vivir completamente solo, ni completamente expuesto. Está hecho para moverse entre ambos estados, para retirarse cuando el ruido cansa y volver cuando el silencio empieza a doler. La sabiduría no está en elegir uno para siempre, sino en saber cuándo cambiar de orilla. Si algo de todo esto tocó una fibra en ti, no lo ignores, no lo analices en exceso, solo obsérvalo, porque a veces el simple acto de reconocerse ya comienza a sanar. No necesitas grandes transformaciones, no necesitas promesas dramáticas, solo pequeñas decisiones distintas tomadas con conciencia. Quizá mañana aceptes una conversación que antes habrías evitado. Quizá no. Quizá solo te permitas sentir sin juzgarte. Eso también cuenta. El camino no es lineal, nunca lo es. Y antes de despedirme, quiero decirte algo con claridad. No estás defectuoso por ser así. No estás atrasado. No estás fuera de lugar. Estás en un proceso. Y los procesos internos no siempre se ven desde fuera. Pero eso no los hace menos reales. Si alguna vez sentiste que eras el único despierto en una ciudad que no duerme, recuerda esto. Estar despierto también implica saber cuándo descansar y cuándo volver a mirar al mundo sin armadura. No para encajar, sino para existir con menos miedo. Ahora te dejo con este pensamiento, sin respuesta cerrada, porque algunas respuestas no deben darse de inmediato. ¿Y si la soledad no vino a quedarse, sino a enseñarte algo antes de dejarte seguir? Si esta reflexión resonó contigo, si te sentiste acompañado en algún punto del camino, puedes dejar una palabra, una idea, una experiencia. A veces escribir lo que sentimos es la primera forma de volver a tocarnos. Y si no, está bien. El silencio también sabe escuchar. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por quedarte. Gracias por no huir de lo que incomoda. Que encuentres el equilibrio entre tu mundo interno y el mundo que te espera afuera. Buena travesía.